Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, espero se encuentren bien. Vamos a seguir con nuestra lectura, nuestro propósito que es descubriendo el legado de Bill Dross. Y pues qué mejor manera de hacerlo que con su libro. Y hoy nos corresponde leer el capítulo número 8. Imagínense, hermano, que llevamos por la página 75 del libro. Desde el sábado que iniciamos hasta hoy jueves hemos leído 75 páginas y esto pues es una bendición, pasando por varios testimonios que hemos visto, testimonios impactantes de la gloria de Dios, cómo Dios se ha manifestado y se manifestó en la vida de este hombre, testimonios increíbles como el joven que Dios sanó a pesar de que le había pasado por encima una planadora a ese muchacho, el testimonio de ese coronel que se encontraron por fuera de servicio y que de manera despectiva les habló de que no le interesaba el evangelio, pero fue convencido en ese instante por Jesucristo y terminó arrodillado ahí en plena calle entregando su vida al Señor. Entonces, eso es algo como de lo que hemos visto, de lo que hemos leído en este libro y que ha sido de bendición para mi vida, ha sido de mucha bendición porque esto nos demuestra de que Dios Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que Él sigue obrando, que Él sigue manifestándose, hermano. Hay muchos que dicen que no, que los dones del Espíritu ya cesaron, que eso era para la iglesia primitiva y no, nosotros podemos dar testimonio de que los dones aún siguen manifestándose y que Jesucristo es el mismo y que Él no cambia. Entonces, vamos a leer el capítulo número 8. Me disculpa, hermanos, por la afectación que tengo en la garganta por la gripa que tengo, pero aquí estamos, mis hermanos. El capítulo 8 que nos corresponde leer hoy tiene por título La guerra. Recordemos de que el hermano Bill Dross estaba enlistado en el ejército canadiense y ya habían llegado a un puerto en Liverpool para posteriormente ir al centro de la guerra, a enfrentar a la Alemania nazi. Dice de la siguiente forma: estamos en el verano de 1944. Hay un número incontable de barcos en la costa de Normandía, desembuchando hombres y máquinas, en un continente devastado por la locura y la indiferencia. En Francia, el movimiento de la resistencia había causado daños angustiosos a los nazis, entorpeciendo su libertad de movimientos. Hitler había sido inducido por Satanás a que esperara la invasión en el paso de Calais, en tanto que aquel que era y es y ha de venir, el elemento definitivo de la metafísica de la historia, cuya causa afirmaban defender los liberadores, observaba y mantenía bajo control los elementos, pero no el elemento humano. El hombre no quería saber nada de él, y las pesadillas de la locura de los nazis se transformaron en un amanecer angustioso de dudas, temores y deseos de venganza. La nación que había engendrado a Lutero había renegado de su historia, y se entregaba a un loco que les hacía cometer locuras. Sobre todo se cernía la megalomanía del Mein Kampf, así que los pecados de los padres iban a ser visitados sobre los hijos también. Los pecados nacionales de la apatía, el silencio, el consentimiento, la soberbia, el nacionalismo y la mayor cobardía moral estaban a punto de dividir en dos a la nación. Un demonio llamado Stalin iba a hacerlos bailar a todos. Con respecto a los aliados, los pecados nacionales de la apatía y el silencio, de la desmitologización y dilución del cristianismo, primero a deísmo y luego a un vago humanismo deísta, con una interpretación impropia de la naturaleza humana y las tuerzas de la historia. Estos pecados y muchos otros iban a hacer descender sobre ellos una larga época de inseguridad e incesantes antagonismos. Consiguieron la victoria, pero las democracias no tuvieron la fortaleza de ánimo para forjar el nuevo mundo. Dieron confirmación a la afirmación de Hegel de que la historia no nos enseña nada. La sangre joven de los héroes, que fue derramada lejos de su patria, no fue derramada para una nueva civilización cristiana, sino para que pudiéramos entretenernos mirando la televisión, en tanto que los marxistas predicaban a un mundo cansado su evangelio. El mensaje del determinismo
económico. A este acompañaron una monstruosa máquina de guerra, porque no tuvieron la menor compunción en convertir al mundo con la espada. Los imperios mundiales aliados van a tener la palabra Icabod escrita en sus epitafios. Luego vendrá algún pseudointelectual que no tiene respeto a ningún dios y mucho menos a uno llamado Jesús para volver a escribir su historia e intentar cambiar incluso su gloria en oprobio. Serán bastante necios para creérselo, pero para los que se hallaban en las embarcaciones de acero para el desembarque, el futuro era un libro cerrado, lo que era un acto de misericordia. El hoy era de ellos. La retribución divina seguía su curso fijado, de modo tan seguro como la tierra da vueltas alrededor del sol, y ellos iban a ser sus instrumentos. Un puente Eranem podía estorbarlos durante un tiempo, pero no en realidad, a causa de la incompetencia de los generales, sino porque Dios quería desmembrar a una nación en complicidad con un genocidio. Dross estaba en la sección de ingenieros, construyendo puentes en la escena de acción, la mayor parte del tiempo. La vida era para él una vasta viñeta de bombas, humo, sangre, fuego, vapor, el hedor de los cuerpos muertos, la vista de entrañas humanas pegadas a los vehículos. Su suerte era padecer frío y el sufrimiento, y tenía muy poca comunión con nadie, excepto con su hacedor. En su guerra conservaba una cajita de promesas preciosas, y cuando las cosas iban realmente mal, tomaba una y la aceptaba como si la palabra del Señor fuera especialmente para él. De vez en cuando había un desfile victorioso en Bélgica. Le besaron tantas chicas en un día que le daba vergüenza al contarlo. En Holanda se encontró varias veces con Jack West, pero se vieron separados pronto para entrar en acción de nuevo. Una noche hubo un respiro en la lucha. Nadie estaba seguro de lo que iba a suceder, pero circuló el rumor de que iba a tener lugar un ataque en masa. Luego llegó la orden de que todos tenían que presentarse ante el oficial encargado de su compañía. Se presentaron vestidos de faena, ya que no había tiempo para ponerse el uniforme de combate. Iba a tener lugar un ataque sorpresa a través de un río profundo y todos, incluso los ingenieros, recibieron ametralladores, fusiles, granadas y lanzallamas. Todo lo que se moviera u ofreciera la menor resistencia, hombre o animal, tenía que ser eliminado inmediatamente. Al oírlo, Bill se inmutó y recordó que allá en Fredericton el Señor le había llenado de risa santa y le había prometido que nunca tendría que usar un fusil ni nada con que matar a otro ser humano. Señor, dijo Bill con fervor, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo salir de esta situación. Buscando en su cajita de promesas preciosas, sacó una y leyó: Yo soy el Señor tu Dios, yo estoy contigo y estaré contigo a tu diestra y tu siniestra. Bill Dross dio gracias a Dios y luego llegó la orden de que tenían que ponerse en marcha. Estaba en formación para que les dieran las armas. Pero Bill no se daba prisa y se hallaba hacia el final de la cola, el número 79 en el orden. Cuando el encargado de repartir las armas iba a entregarle la suya, un oficial exclamó: Un momento, un momento. En este grupo hemos de tener algunos hombres para los primeros auxilios y no se ha destacado a nadie para ello. Mirando a Bill, le dijo: ¿Sabes algo de curas de urgencia? Sí, señor. He estado trabajando en el cuerpo de ambulancia. Muy bien, pues no le des ningún fusil, sino el botiquín de urgencia. Te quedas con los chicos y servirás como Cruz Roja. Bill Dross sintió que la misma risa de la primera vez le volvía a aparecer. Qué fiel era Dios a su palabra. Esta vez, sin embargo, no tendría que ir dando vueltas al edificio del cuartel. Desde el remolcador se desparramaron embarcazas para el ataque en el río, y Bill Dross se encontró echado al lado de un lanzallamas. Cerca de allí había un camión semioruga de ataque. Le vino una melodía a la mente y empezó a cantar el himno, en el cual se dice que el amor de Dios llega hasta las profundidades del mismo infierno.
Se sentía feliz. Enfrente había un soldado con cara triste, mirándolo, que gruñó. No sé cómo puedes sentirte contento en unos momentos así. Porque tengo la vida eterna, explicó Vildros. El ataque no fue contrarrestado, no hubo oposición, y cuando alcanzaron la otra orilla, saltaron de las barcazas a la zona pantanosa, y desde allí subieron colina arriba. El enemigo se había retirado, y todo lo que vieron fueron unos pocos prisioneros de guerra. Pocas semanas después recibió una carta de la hermana Morrow del Canadá en que le preguntaba lo que le había ocurrido el día antes de Pascua. Este era el día en que cruzaron el río. Ella le decía que había tenido la visión de una gran máquina con un número en ella, número que le indicaba al mismo tiempo el espíritu le había ordenado que orara. Este número era el del camión semioruga que había junto a Bill en la barcaza. Hasta ahora Dios había tenido su mano sobre Bill y le había reivindicado en todo. Todas estas cosas se hallaban en el fondo de su memoria, mientras observaba los muertos y heridos que tenía delante en un claro que había frente a una gran roca, mientras le ponían una bolsa o mochila con dinamita en la espalda. Ok, Dross, ahora tú, le ordenaron. Bill hizo una breve oración. Señor, si tienen que herirme, antes de que alguien tenga que cuidarme, prefiero morir instantáneamente. Luego, sin vacilación, salió a descubierto con la cabeza en alta, hablando en lenguas. Si alguna vez había apreciado la oración en el espíritu, fue ahora. Se veían balas trazadoras por todas partes. Las balas daban contra el suelo, delante y detrás de él. Con todo, él seguía a paso seguro adelante, sin apenas darse cuenta de que las ametralladoras y los rifles estaban escupiendo metal alrededor suyo. Llegó a la roca y colocó la carga explosiva en ella. En vez de huir a escape y ponerse bajo cubierto, levantó las manos y adoró a Dios en lenguas, glorificándole por su bondad. Luego vio una visión en el cielo. Los cielos se abrieron y se le presentó un gran mapa de Sudamérica. En parte norte, el territorio de Colombia estaba ardiendo, el fuego de un avivamiento espiritual. Con la visión llegó una voz suave y delicada. Te he llamado para ir a Sudamérica. Es allí que quiero llevarte. Vildros sabía que con ello, que ni el enemigo ni el diablo tenían municiones suficientes para barrerle de este mundo hasta que Dios hubiera terminado su obra en él. Siguió adorando un rato antes de regresar al punto en que se hallaban los suyos, orando con la cabeza erguida. Sus camaradas sabían que algo extraordinario había ocurrido, como los que estaban con Pablo en el camino de Damasco. Aunque ellos no vieron la visión, pronto era notorio que siempre que tenía que efectuarse algo extraordinario y que fuera extremadamente peligroso, Bill Dross era el hombre con quien había que contar. Siempre salía ileso. La visión le hizo pensar a Bill y tenía que escribirle a Ruth para decirle que todo lo que habían dicho quedaba anulado, porque le era necesario ir a Colombia como misionero. Le dio a conocer la visión a ella y con el corazón bastante dolorido le dijo que olvidara todo lo pasado. Sin que Bill Dross lo supiera, para el tiempo en que él había tenido la visión, Ruth, estando presente en una reunión en la escuela bíblica, recibió una llamada para hacerse misionera. El mismo día en que él le escribía, ella le escribió a él, diciéndole que lo olvidara todo porque había recibido una llamada para ir a Sudamérica. Las dos cartas se cruzaron en el Atlántico. Estaban destinados a ir juntos a Colombia después de todo. Bueno, mis hermanos, vea, terminamos el capítulo número 8, algo relativamente corto. Y aquí hay uno de los testimonios que cuando yo leí este libro por primera vez me impactó. Cuando recién iniciamos, en el capítulo número 1, el capítulo número 1 que por título tenía, el título era Norte de Europa, 1944-1945, ese capítulo número 1
se une con el capítulo 8, que tiene por título La Guerra, y el testimonio era que necesitaban colocar una carga de dinamita. Dice, a primera horas de aquella mañana, los cuerpos del ejército bajo Montgomery habían establecido cabezas de puente al norte y al sur de Wesel y necesitaban colocar una carga de dinamita. Entonces, ¿qué hicieron? Necesitaban un soldado que fuera hasta ese lugar y la colocara, pero era demasiado arriesgado porque al frente habían soldados contrarios con ametralladoras y fusiles evitando que esto sucediera. Aquí cuentan que el primer soldado dio un paso adelante con aquella carga y sobre él cayó una lluvia de balas que lo dejaron instantáneamente muerto. Tomaron a otro hombre para que avanzara en dirección a ese obstáculo para colocar la carga y no había avanzado ni 3 metros y lo alcanzó una ráfaga de balas y cayó agonizante al piso. Y ahí es donde dice, ok, Dross, ahora tú, ordenó el oficial. Y aquí hay algo glorioso. O sea, tal vez nosotros estamos acostumbrados como a naturalizar las cosas y a querer tratar de explicar lo que es inexplicable, pero aquí Dios hizo una obra gloriosa. Aquí vemos a un hombre como nosotros, de carne y hueso. Un hombre como nosotros. Como bien dice la Biblia, sujeto a pasiones como las nuestras. A ese hombre le pusieron esa carga de dinamita y lo que hace este hombre es elevar una oración al cielo, orar al Señor Jesucristo y sale en dirección a colocar esa carga mientras él va hablando en lenguas. Y no lo tocó ni una sola bala. Salió totalmente ileso. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía para un propósito. Y es allí que cualquier persona, humanamente hablando, está en un enfrentamiento de estos, donde balas van y vienen, y se ve como ese sonido y se ve ese color rojizo de las balas que van y vienen, y ese sonido que aturde. Lo que haría una persona en una situación de estas es correr, es devolverse. Listo, logré colocar la carga en el lugar, pero necesito devolverme para proteger mi integridad. Pero lo que este hombre hace es algo loco. Este hombre levanta sus manos y empieza a alabar a Dios en medio de ese enfrentamiento. Y es allí donde Dios, dice él que tuvo una visión, él vio los cielos que se abrían y vio un mapa de Sudamérica y en la parte norte, pues nuestro país, Colombia, que ardía en llamas de un avivamiento espiritual. Y escuchó esa voz que le decía, te he llamado para ir a Sudamérica, es allí que quiero llevarte. Y esto fue como un cheque en blanco que le dan a Bill Dross. Bill Dross sabía que si el Dios que lo había guardado allí y el Dios que lo había protegido su integridad en ese momento, le estaba hablando y le decía que lo iba a llevar a Sudamérica, era porque nadie ni nada lo podía hacer daño. Y eso es lo que él dice aquí, que el diablo no tenía suficientes municiones para barrerle de este mundo. Qué bonito testimonio, qué gloriosa palabra, porque verdaderamente, hermanos, nosotros vemos muy, muy natural las cosas y no estamos acostumbrados ya a los milagros, no vemos esos milagros, no vemos estas manifestaciones de Dios. Pero yo quiero decirles que Dios es real, Dios es verdadero, Dios es glorioso y ese Dios nos ama demasiado y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los que vieron este transmisión. A la hermana Luz Marina Vélez que estuvo allí desde el principio. Que el Señor Jesucristo la bendiga poderosamente. Gracias por estar allí. Y bueno, ya terminamos el capítulo número 8. Y les cuento pues después de que terminemos estos libros, si es la voluntad de Dios, vamos a estar leyendo este libro del hermano Álvaro Torres que se llama La Palabra de Dios gota a gota. Es un libro buenísimo, es sobre la conversión del hermano Álvaro Torres, de cómo se entregó al Señor, testimonios, consejos que el Señor, que el hermano y pastor Álvaro Torres nos enseña. Y este libro, perdón, se llama El Evangelio Eterno y es del pastor Carmelo Salas. También, si el Señor lo permite,
Vamos a estar leyendo estos libros a través de esas transmisiones en vivo. Y también hay algo que también quiero leer aquí para que nosotros conozcamos la historia de nuestra Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, cómo se formó, cómo fueron sus misioneros, cómo fue el desarrollo de la obra en Colombia. Eh, Vamos a estar leyendo el primer tomo, se llama Una historia que no termina. Este libro trata sobre los comienzos y primeros años de la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia. Aquí está la biografía de pastores como Axel Werner Larsen, como el mismo Bill Dross, como Stanford. Hay muchas familias que vinieron de Estados Unidos y Canadá a predicar el Evangelio acá, en nuestro país. El segundo libro se llama Una historia que no termina y es el segundo tomo. Y en este libro es la consolidación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el desarrollo de sus iglesias, cómo fue la cuestión para el nombre, el registro, bueno, todas estas cosas están en este libro que si Dios nos permite vamos a leer acá. Y el último libro, que es hasta el momento que ha sacado la iglesia, se llama Una historia que no termina 3 y es la estructuración de la IPUC y su impacto en la sociedad. Así que les ruego que estén muy pendientes, que dediquen esos 30, 20, 25 minutos a escuchar esto. Esto es de bendición para todos, hermano. Esto es algo que tal vez le va a quitar a usted algo de tiempo, pero lo va a edificar. Le va a permitir conocer a usted las raíces de la iglesia, de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces les invito, igualmente como habíamos planeado, al final de estas transmisiones, cuando terminemos los libros, vamos a estar sorteando un libro entre aquellos que están pendientes de las transmisiones. Entonces, no siendo más, mis hermanos, les doy las gracias y mañana, Dios mediante, estaremos reuniéndonos otra vez para seguir leyendo este libro que es de gran bendición. Que el Señor Jesucristo les bendiga.